fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 16. El síndrome del hermano quemado. En muchas ocasiones ocurre que los hermanos abandonan sus fraternidades y la orden tras la finalización de sus servicios. También sucede la situación de abandonar incluso antes de tiempo el servicio sin esperar a la celebración del próximo capítulo. Puede ocurrir que no lleguen a abandonar, pero sí decae todo su interés en la fraternidad y en el resto de la orden. Así como el entusiasmo o motivación desaparece estrepitosamente a lo largo del trienio. Existe la situación que crecen los enfrentamientos y hostilidades entre los hermanos de un consejo mientras avanza el tiempo, llegando a situaciones extremas al final del trienio. Sucede que el hermano vive tales experiencias que suponen un desgaste en todas las dimensiones de la persona, tanto físico, psíquico y espiritual, prefiriendo en muchas ocasiones abandonar su vocación, romper el compromiso público, la promesa que hizo a Dios, incluso perder relación con Dios. Y aunque nos cueste entenderlo, y sin entrar en prejuicios, lo hacen como su única vía de escape y sanación. Es una lástima, pero la salida de la OFS la ven como una liberación mezclada con la tristeza de corazón de no entender el porqué de la circunstancia dada, cargando con la mochila del fracaso. Esto no implica que tal hermano o hermana no tuvieran bien arraigada su vocación, o no tuviera una buena formación, o no viviera su vocación de franciscano seglar con una vida virtuosa. No, no tiene nada que ver. Puede ser incluso suceda más bien al contrario. Cuanto más coherente y santa sea la vida del franciscano seglar, puede darse esos síntomas de tirar la toalla y dejar de lado la fraternidad y la orden. No estoy hablando de la situación de un hermano que entró en la orden sin tener de verdad vocación y sin entender de verdad lo que suponía ser franciscano seglar, y haciendo un discernimiento ya tardío, se ha dado cuenta de que no era su vocación y su lugar dentro de la inmensidad de carismas que tiene la Iglesia. Tampoco voy a hablar de aquella persona que tiene una personalidad tóxica para el resto de la fraternidad y al final, como solución por el bien de la fraternidad, se le invita a ser expulsada. Hablo más bien del abandono por desgaste, de estar quemado, de no tener más fuerzas que empujar lo que parece una carga inamovible. En otras ocasiones no implica un abandono, pero sí caer en una desilusión, una rutina, un desgaste que no permite vivir nuestra vocación con plenitud, una vida plena con la gracia que Dios nos ha dado a ser llamados a ser franciscanos seglar y vivir este camino dentro de la Iglesia. Otra problemática muy relacionada es la ausencia de hermanos disponibles a asumir un servicio en un capítulo, dando lugar a consejos muy repetitivos, gastando todas las combinaciones permitidas por nuestro reglamento, hasta que se terminan quemando y dicen basta, entrando tanto el hermano como sus fraternidades en un callejón sin salida. Ante esta problemática, pienso que no podemos obviarla, y es lo que me gustaría traer a reflexionar en Arraigados y Edificados, pues pienso que es muy importante trabajar en este asunto, muchas veces desconocido, donde hay hermanos que lo sufren en soledad, pudiendo en muchas ocasiones evitarse y prevenirlos si todos somos conocedores de la verdad y si fuéramos coherentes de aplicar el sentido de fraternidad que Dios quiere para nosotros. El síndrome del burnout dentro de la OFS es un asunto desconocido, incluso muchas veces tabú.
dejando siempre a la persona sufriente como responsable del problema, asignándole toda la culpabilidad. Al final al cabo es él o ella quien abandona. He dicho sufriente porque cuando sucede esta situación sufre muchísimo el individuo y no hay comprensión ni empatía por parte de la fraternidad, que a veces solo teme y entiende la frialdad de los números de los hermanos activos. Puede ser que este tema parezca una exageración y no merezca la pena de ser tratado. Esto suele suceder en los pensamientos de aquellos hermanos que no han movido ni siquiera un lápiz por su fraternidad, en todos los niveles, y por lo tanto ni se pueden imaginar que esto existe y puede suceder. Es tabú entre las fraternidades y sus consejos por no querer reconocer que todos, incluidos los asistentes, somos responsables de esta situación. Es tabú porque sacarlo a la luz a priori va a desanimar a los hermanos todavía no profesos en periodo de iniciación y formación. También es tabú porque nuestra formación no está todavía preparada para trabajar con las heridas afectivas de los hermanos. Es decir, no estamos preparados ni para evitar o afrontar estas situaciones cuando nos suceden en primera persona, ni preparados para ayudar a quien lo está padeciendo. Qué mínimo, por lo tanto, traer y dar a conocer esta serie de artículos y audios de Arraigados y Edificados el asunto del síndrome del burnout, o adaptando el nombre a lo que yo denomino síndrome del hermano quemado. Dentro de mis pequeñas posibilidades de formación, pues no soy psicólogo, también limitado al espacio y tiempo que a priori está pensado esta serie de formación. Pero aunque me dejen muchísimas cosas en el tintero, voy a intentar dar a conocer una realidad con este artículo. Estar quemado es un fenómeno que ha adquirido mayor relevancia en la sociedad actual, sobre todo en las últimas décadas, porque quien está en burnout ve afectadas negativamente sus relaciones personales, familiares, laborales y por supuesto espirituales, al punto de no reconocerse tal como era antes. Pero no solo el individuo también experimenta una disminución considerable en su rendimiento personal, de ser alguien enérgico a vivir agotado, de ser un emprendedor creativo a tener dificultades para todo, a no tener ni una pizca de fuerza para repetir o afrontar nuevos proyectos y de moverse para cualquier iniciativa, de pasar de vivir con ilusión y servicio en el día a día a no querer saber más de nada ni de nadie. Se manifiesta a través de un estado de agotamiento espiritual, físico y mental que se prolonga en el tiempo y llegan a alterar la persona y su vocación. Esto nos puede suceder a cualquiera, seamos humildes. Incluso, seguro que quienes me estáis oyendo, algunos ya lo hemos vivido. Nadie está exento de ello y hay más probabilidad cuando se ama tanto a la orden y a nuestra vocación. Incluso también nuestro padre San Francisco vivió hace 800 años una crisis profunda, cuando los hermanos se hallaban divididos en la interpretación de su ideal y misión. Así es, pasó en la vida de Francisco una profunda crisis espiritual que en el fondo había un serio cuestionamiento sobre el sentido de su vida y su obra, y sobre su fidelidad, planteamientos que a nosotros nos puede resultar familiar. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios? Francisco, al defender su postura, se planteaba, ¿no estaría él definiendo su obra y no la de Dios? Y Dios parecía callar. La crisis se hizo tan aguda que el santo llegó a dudar de su salvación. El burnout, este síndrome se le denomina también sobrecarga emocional, que coloquialmente significa estar quemado ante las dificultades, los sinsabores y problemas. El burnout no es solo agotamiento y pérdida de fuerzas, sino también pérdida de ideales, que de no atenderse debidamente puede llegar a tocar las fibras existenciales de la identidad misma. Aquellos
que eran las motivaciones iniciales fuertemente centradas en el servicio a Dios y a lo demás, poco a poco disminuyen y se transforman en una especie de desilusión, por lo que el hermano se siente como desencantado y frustrado. Hay muchos aspectos que inciden en el cansancio y en el burnout, aunque me voy a centrar en lo que nos afecta en nuestra vocación. Es difícil establecer un set único de causas de este síntoma. El burnout, al ser un síndrome psicosomático, las causas son multifactoriales o de casualidad múltiple. Pero no es el fin de este artículo acercarse desde todas las diferentes perspectivas del origen de este síndrome, ni estoy preparado profesionalmente. Por ello me limitaré a escarbar factores psicosociales que se viven dentro de la cotidianeidad de nuestra vocación de franciscano seglar y de manera frecuente en nuestras fraternidades, siempre buscando soluciones preventivas ya presentes en nuestra vida de fe. Quería empezar a comentar por el problema de la identidad del franciscano seglar, cuando esta vocación erróneamente se afronta más en clave del hacer que en clave del ser. En otros términos, el franciscano seglar está olvidando que él es. ¿No será que pueda existir una identificación entre el puesto de trabajo y la identidad vocacional seglar? Es decir, vivir la vocación como si fuera un segundo trabajo, o aquel trabajo que sustituye al remunerado después de la jubilación, dando lugar a una seria crisis de identidad vocacional. Aunque hablemos de la persona como un todo, sucede en dos planos distintos. Uno es el de ser franciscano seglar y otro el de cumplir con las funciones propias de un franciscano seglar. Es decir, vivir de cara a Dios como si fuera nuestro jefe, quebrando la conciencia por no cumplir con nuestro jefe. Nosotros seguimos adelante, no solo con la conciencia de cumplir funciones propias de un franciscano, sino de ser franciscano por vocación, y todo lo que surja después es consecuencia de mi vocación. Pero no son las tareas que realizo lo que define mi vocación. Sí que hay una llamada de Dios a los hermanos a que se comprometan con su vocación propia de anunciar el Evangelio, servir a los pobres, construir un mundo más fraterno, entre otras tantas cosas ya comentadas en artículos anteriores. Pero al mismo tiempo llama de forma muy fuerte a la oración, insiste en la amistad, unión íntima y constante con Él. No es en absoluto un activismo, sino desplegar la caridad, siempre fundada en un encuentro con Dios. No es solo realizar una obra humana, sino responder a una llamada conociendo nuestras posibilidades. Las fuerzas y la sabiduría humanas resultan insuficientes si no se dejan iluminar por el Espíritu Santo y no se apoyan en la gracia de Dios. Dios nos precede siempre, nos invita a que nos apoyemos en Él y a dejarnos conducir por Él. Lo más urgente en la existencia no es hacer cosas, sino primero dejarse tocar por Dios, por su gracia, dejarse renovar, sanar, convertir, guiar por la gracia de Dios. Esa dimensión de encuentro personal es la fuente de todo lo demás. Por lo tanto, ante un activismo excesivo, nunca debemos omitir esta experiencia de Dios, sino ahondándola a través de la oración, dedicándole tiempo al Señor, meditando la Escritura, dedicando a la contemplación y adoración a nuestro Señor en el sagrario. Todo lo que puede aumentar y avivar nuestra experiencia de Dios. Extraigo este punto de nuestras constituciones generales, el artículo 21.2, a veces desapercibido, pero que es asombroso los pequeños detalles que tiene nuestra legislatura. En este párrafo invita también a que tengamos una equilibrada relación ya no solo entre la vida laboral y el reposo, también entre la vida pastoral y nuestro tiempo libre. Dice así: el tiempo libre y el esparcimiento tienen su propio valor
y son necesarios para el desarrollo de la persona. Los franciscanos seglares mantengan una equilibrada relación entre trabajo y reposo e interésense en la práctica de formas cualificadas de ocupación del tiempo libre. Después hay que entender el gran mal de nuestro tiempo, la acedia. Es el peor de los virus, porque además es muy contagioso. Está impregnado en todos los sitios de nuestra querida iglesia, pero yo diría que incluso vive a sus anchas en nuestras fraternidades. Es como un hongo que surge como respuesta de todo trabajo. Siembres lo que siembres, siempre sale a la luz. Es cierto que también se siembra semilla en buena tierra, y a veces el aroma de la acedia hace que no nos demos cuenta y no ayude a entender que tampoco nos corresponde a nosotros recoger el fruto en la mayoría de las ocasiones. La acedia es el pecado capital de la pereza, aplicado a la vida espiritual. Es un estado de indiferencia por los asuntos de Dios y de los demás. Es un rechazo consciente de la alegría en las cosas de Dios. Es el tedio y el desprecio por los bienes espirituales. La alegría por las cosas de Dios exige renuncia a bienes que son atractivos, pero en los que el ser humano jamás encontrará el gozo verdadero. Es la indiferencia a ese don que es Dios mismo y un rechazo de la radicalidad de la llamada de Dios. Es un rechazo que produce una tristeza profunda, desesperada. Esta acedia contagia al que quiera ayudar, incluso al que quiera ayudar a curarla, repercutiendo a peor si no se sabe encajar, convirtiéndose en otro hermano que deja de participar unido a la rabia que se siente por dentro. Y esto puede llevar a la ira y al desprecio por los hermanos, haciendo que incluso la vaguería, pasotismo y egoísmo de los otros hermanos queden justificados, pero siguen sin darse cuenta los ilusos que a quien no corresponden y a quien de verdad le están dando la espalda es a Dios y a su llamada. Ante esta situación está la opción de no seguir haciendo nada, ya que vienen las tentaciones de no complicarse más la vida, de ver que no merece la pena y cerrar la puerta de la generosidad y decir hasta aquí hemos llegado, con lo que el demonio habrá ganado la partida, o bien aceptando la realidad, sabiendo que esto es el mal de nuestro tiempo, tener conciencia de quien más sufre por ello es Cristo, que murió por nosotros en la cruz, para salvarnos del pecado. ¿Qué menos que ser unos cirineos y estar junto a Él, cargando esta cruz? Aquí también tenemos que ser humildes y abandonarnos en las manos del Señor. Si estás escuchando este audio o bien leyendo este artículo y muchas veces has querido tirar la toalla, rendirte y decir hasta aquí, comentarte y decir que no merece la pena nada de lo que hago, te diría que no olvides la voz de Jesús. También vosotros queréis marcharos. Quiero extraer la frase de la Madre Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Llama con esta frase a hacer, aun cuando se crea que lo que se hace es poco, a sumar la gota aun pensando en que se perderá en el mar. Muchas veces el entorno parece tan comprometidamente inhóspito, mediocre, abandonado, que cuesta creer que lo que se haga aportará algo. Otras veces tenemos tan encajonados desde nuestra percepción a los demás que abandonamos la sola idea de realizar un movimiento en este sentido. El pesimismo abunda en nuestras fraternidades. Al final caemos en la mirada descorazonada, el juicio de no perder el tiempo porque vemos que no se puede, o ponemos toda la responsabilidad en los demás y nos quedamos ya desde la intención sin hacer nada. Y al no hacer nada, también perdemos el entusiasmo,
Dejamos de lado valores, optamos por sumarnos al mar, pero desde su lado más negativo. ¿Cuántas miradas de incomprensión tendría la Madre Teresa de Calcuta acompañando ella a los moribundos a morir con dignidad? ¿Cuántas veces le dirían qué pérdida de tiempo? Por otro lado, la comunidad es el espacio en donde la persona puede crecer y desarrollarse plenamente. Si esto es cierto para la sociedad, lo es más para quien está consagrado a Dios y llamado a vivir junto a otros en una misma fraternidad. De aquí que las circunstancias comunitarias no sean secundarias en la conformación del individuo, pues pueden llegar a tener una influencia determinante en su vida y en sus decisiones. Las relaciones interpersonales o la vida fraterna, más que cualquier otro factor comunitario, serán de suma importancia para el bienestar general del hermano. No obstante, como en cualquier fraternidad, existen relaciones conflictivas que pueden ser desgastantes hasta el agotamiento. Las relaciones conflictivas dan pie a la distancia interpersonal, y es cuando se aprecia en el individuo un choque con el resto de las personas, con roces continuos, silencios, tensiones que exacerban el sentido de soledad, con la consecuencia lógica del aislamiento y la pérdida del sentido comunitario. Aquí sucede en muchas ocasiones que las relaciones en las fraternidades, en todos los niveles, son cualitativa y afectivamente pobres y que no alimentan la confianza recíproca y no permiten sentirse sostenidas y alentadas por el trabajo y el esfuerzo realizado. Dicho de otra manera, a veces nos conocemos poco y con una actitud más bien fría, no ayudando la falta de compromiso en la asistencia en las reuniones, falta de motivación de actividades que proporcionan encuentros distendidos entre hermanos para construir ambientes agradables que los hermanos puedan sentirse como en su mismo hogar y círculo cercano. Por otro lado, ¿cuántas veces nos cuesta alabar, apoyar y animar al hermano que está en cualquier servicio, compartiendo experiencias de lo que le suponen las actividades preparadas y tareas realizadas por los responsables que las preparan? Aunque el hermano que haya preparado tal actividad no busca el elogio o que le adulen, le hace mucho bien recoger reacciones de los receptores, también cuando hay corrección fraterna desde el cariño. Lo peor es la indiferencia, porque cuando algo está regular o no nos ha gustado bien, que predomina con celeridad la queja, y lo que es peor, no directamente sino entre chascarrillos. Hermanos, no da tiempo a más. Después de este capítulo, sí me gustaría que al menos los hermanos reflexionaran sobre todo lo hablado, empezar a descubrir e identificar situaciones análogas en la vida de los hermanos, que de no tratarse adecuadamente infligirán heridas profundas y duraderas, para que los consejos también puedan poner en práctica planteamientos concretos con el objetivo, más bien preventivo, y con miras a la perseverancia en la vocación. Aunque es cierto que el capítulo no profundiza sobre el tratamiento y la curación física, psíquica y espiritual de estas realidades cuando el hermano ya sufre del síndrome del burnout, queda en el tintero. Sin embargo, hay que tener presente que los efectos de la acción de la gracia, combinados con un sano tratamiento psicológico, un acompañamiento espiritual adecuado y otro afectuoso por los hermanos, son muy eficaces para lograr la curación. Sea como sea, es siempre Cristo quien sana. Hasta el próximo capítulo, paz y bien.